Nuevamente, el llanto y la desesperación de familiares se apoderaron del Centro Regional Cotopaxi número 1, en la ciudad de Latacunga, tras la masacre registrada el pasado lunes. Entre los asesinados está Leandro Norero, un narcotraficante de 36 años, conocido como El Patrón. Entre el ruido de sirenas, decenas de personas permanecen desesperadamente en las mallas de los exteriores del centro carcelario para recibir información del estado de salud o pruebas de vida de sus familiares. Es una desesperación grande para toda la familia, para madre. A pesar del despliegue de las unidades tácticas y más de 600 militares y miembros de la Policía Nacional, los disturbios se agudizaron con el paso de las horas. Para defensores de derechos humanos, la crisis carcelaria también radica por el hacinamiento en el sistema penitenciario. Las condiciones carcelarias ya se las había venido denunciando desde antes, es decir, el aislamiento de la numerosa población carcelaria. Hemos llegado a tener 40.000 personas en prisión, cosa que tampoco era un fenómeno registrado antes. Llevó a un hacinamiento y ya, digamos, condiciones de violencia que ahora nos mantiene aterrados. Las reiteradas falencias en los sistemas de seguridad y una debilitada política de rehabilitación son tan solo algunos de los factores para que estas masacres no se detengan. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos reprochan al Estado por la falta de control en estos centros. Y entonces vemos que hay una pasividad de acciones urgentes y emergentes que el gobierno no ha tomado en esto, y que no tiene que ver incluso con el presupuesto, que es necesario, sino con voluntad política, que es lo que, digamos, más preocupa. Parecería ser que hay una estructura política que no está, digamos, respondiendo a esta crisis, está, digamos, dejando pasar, dejando hacer todo lo que ocurre en cárceles, y nos estamos acostumbrando lastimosamente a la violencia de este tipo, no solamente en los centros carcelarios, sino en las comunidades, como digo. Solo en los 2 últimos años, las masacres carcelarias supera las 450 víctimas mortales. Henry Pillajo, Telesur, Ecuador. Y de hecho son incapaces de dar información inmediata a la población a propósito de lo que ocurre en las cárceles, cuando, por ejemplo, la gente solicita que le informen si sus parientes, familiares, esposos, hermanos o hijos se encuentran vivos, heridos o están en la lista de los fallecidos. Son incapaces de controlar las cárceles y de dar atención inmediata a los familiares cuando están en esta situación tan dramática. Continuamos en Ecuador. Veamos el siguiente tuit a propósito del comunicado del Ministerio de Gobierno sobre la resolución de la Asamblea Nacional. Aquí en mi cuenta de Twitter digo: el gobierno del señor Guillermo Lasso Mendoza advierte a la Asamblea del Ecuador con la muerte cruzada tras la votación de ayer por el incumplimiento del plan de gobierno y la ejecución presupuestaria. Además, insisto, no está en el comunicado, pero el señor canciller Juan Carlos Holguín también amenazó a los asambleístas que viajaron a Rusia a una invitación que realizó allá. En una entrevista en un medio de comunicación, el señor canciller dijo que podrían ser destituidos por, no lo dijo textualmente, pero se podría entender por traición a la patria. La pregunta que uno se hace es, si es que tenemos problemas como gobierno del Ecuador con Rusia, ¿por qué no rompen relaciones y ahí impiden que cualquier asambleísta, ciudadano pueda viajar a Rusia? Pero estas amenazas no sirven de nada. Gran comunicado en la parte inferior, donde se destaca y dice: por lo que no es recomendable que el Parlamento siga empeñado en dar esa impresión, pues aunque un gobierno democrático lo asuma con extrema paciencia, la ciudadanía no lo hará cuando le corresponda pronunciarse. Es más, dicen que no es causal de destitución el incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Eso es falso, lo dice textualmente la Constitución, pero dice: la obstrucción sistemática de dicho plan sí podría justificar la disolución de la Asamblea Nacional, según el artículo 148 de la Constitución de la República del Ecuador, que habla de la muerte cruzada. Es decir, cuando ellos incumplen el plan, no es motivo de destitución, pero cuando la Asamblea cumple con sus funciones de fiscalizar, sí es motivo de destitución. Así están las cosas en este país. Y hasta aquí llegamos. No se olvide que en cada jornada